Muy bienvenidos nuevamente a la serie evangelística Fundamentos de la Fe, estudios de la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Me acompaña en esta ocasión el presidente de la Asociación de Tabasco, de Centro Tabasco, el pastor Eber García. Gracias, pastor, por la oportunidad de colaborar con ustedes en la predicación del Evangelio. Gracias a Dios porque desde Villahermosa estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios y así deseamos que este mensaje llegue a todo el mundo y Amén. Que sea para bendición de todas las personas que quieren conocer la palabra del Señor. Amén. Gracias, pastor. Usted es presidente de una asociación que aparentemente se está moviendo. ¿Cuántos miembros, para aquellos que no conocen, aproximadamente tienen en la Asociación de Tabasco? Gracias a Dios, tenemos en nuestra asociación alrededor de 16,000 miembros de nuestra Amén. iglesia. Amén. Y creemos que el Señor está trayendo muchas bendiciones a nuestra asociación. Específicamente Amén. Nuestro territorio es la ciudad de Villahermosa y deseamos que todos los habitantes de nuestra asociación, de nuestra ciudad, conozcan este evangelio. Amén, gloria a Dios. Aquí tenemos un lindo grupo de personas y algunos de ellos están sonriendo. Otros más acaban de sonreír, gracias a Dios. Tenemos algo maravilloso que compartir con ustedes y esperamos que al salir de este lugar tengan otra razón por qué tener gozo en su corazón, porque Cristo es el fundamento de fundamentos. Todos los mensajes tienen base Cristo Jesús. Estamos hablando de fundamentos de la fe. 28 temas de la palabra de Dios que son principios eternos de las Santas Escrituras. Y parte de la programación, pastor, ha sido música. En breve vamos a escuchar por primera vez durante esta campaña evangelística el grupo de marimbas y también guitarra. Se llama Melodías de Esperanza y vienen de la iglesia Tacotalpa. ¿Cómo es? Tacotalpa. Tacotalpa. Muy bien. Muy cercanos aquí a Villahermosa. Estoy aprendiendo los nombres de las ciudades todavía. Número 2, la iglesia número 2. Antes de eso vamos a pedirle al pastor García que nos dirija en oración para comenzar bien este programa. Pastor, si por favor nos dirige en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta hora invocamos tu santo nombre y pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Hemos de estudiar las Sagradas Escrituras y así rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe y que podamos encontrar esa verdad que tiene grandes implicaciones para nuestra salvación. Así te suplicamos que todos los oyentes reciban este mensaje. Y hemos de compartirlo con todos los televidentes, rogándote que también se extienda tu bendición a cada uno de ellos. Amén. Y que, oh Dios, tu iglesia siga mirando hacia el cielo, con fe y con esperanza, porque anhelamos ver a nuestro amado Salvador cuando vuelva por segunda vez. Rogamos pues que tú estés aquí en este santo lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. El orador durante este mensaje será el pastor Robert Costa, director y orador del ministerio Está Escrito. El tema de esta ocasión es la ley de Dios. Antes de que el pastor Costa presente el mensaje de la palabra de Dios, vamos a tener la participación de el coro de marimbas y guitarra, Melodías de Esperanza. Les pedimos nuevamente, preparen sus mentes, sus Biblias y algo con qué escribir para continuar estudiando la palabra de Dios. No considere esto el último estudio acerca de la ley de Dios, pero algo que le va a ayudar a fortalecer su entendimiento de este gran tema de la palabra de Dios y también un tema que le va a acercar a Cristo Jesús. Los dejamos con esta linda melodía, Mi Tributo.
Dios sea la gloria. Gracias, Marimba. Jesús, al terminar el Sermón del Monte, terminó con estas palabras. El Sermón del Monte es la explicación de los 10 mandamientos en detalles. Y él terminó con estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bienvenidos a Fundamentos de la Fe. Hoy tenemos un tema muy especial, uno de los pilares del cristianismo. Uno de los pilares que el enemigo ha tratado de socavar, de eliminar para que el edificio venga abajo. Pero hoy Jesús con su palabra, a través de su palabra, ha de reafirmar este pilar en nuestros corazones. Y cuando estamos edificados sobre la roca, no tenemos nada que temer. Vendrán dificultades, vendrán vientos, vendrán huracanes, vendrán tormentas, pero el edificio permanecerá porque tenemos un fundamento sólido, el fundamento de nuestra fe, Cristo Jesús y su palabra. Por eso te pregunto, ¿estás listo a recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios? ¿Y listo a caminar en esa luz? Vamos a orar. Padre Celestial, llegó el momento de escuchar tu voz. Nuevamente hemos escuchado tantas voces en este día, pero queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos y danos oídos atentos y corazones dispuestos. Gracias porque podemos confiar de que tu palabra es la pura verdad. Tú eres la personificación de la verdad. Y cuando nos hablas por tu palabra nos dices la verdad. Y queremos nosotros seguir esa verdad, seguir a Jesús que es el camino, la verdad y la vida. Ven a moverte corazón por corazón, banca por banca en esta hora con tu Santo Espíritu, como lo has hecho a lo largo de cada uno de los temas que se han presentado, fundamentos de la fe. Gracias te damos porque sabemos que lo harás en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Jesús está deseando regresar como lo vimos en los temas anteriores. Jesús no está allí en el cielo para ver a cuántos puede excluir, está allí para ver a cuántos puede salvar. Y dice el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 32 que Dios no quiere la muerte de las personas. Dice él, no me complazco en la muerte del que muere, dice el Señor, convertíos pues y vivid. ¿Y qué es la conversión? La conversión es un cambio de 180 grados. Desde que nacemos, vamos en dirección hacia la muerte eterna. Y Jesús dice, hijo, hija, yo ya morí esa muerte eterna. Y como yo no tuve pecado, por eso resucité. Y hacia allá es el camino hacia la vida eterna. Es un giro de 180 grados. Conversión es un cambio de muerte a vida eterna. Y el deseo de Jesús es que vivamos para siempre. Para eso nos creó. Por eso, mis amados, dice la Escritura, y vamos a repetir juntos ese versículo favorito del cristiano. Tanto el Padre dio al Hijo y el Hijo se dio a sí mismo, porque de tal manera todos amó Dios al mundo, más fuerte, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué decimos a esto? Ese es el deseo de Jesús. ¿Es tu deseo también ser salvo? Es lo que Jesús ha estado esperando y todo lo que tenemos que hacer es aceptar ese regalo, seguir su camino y Jesús nos va a guiar de la mano dándonos más luz y más luz en la medida que queramos recibirla. Por eso, mis amados, cuando repasamos el Evangelio, que son las buenas nuevas de Cristo Jesús, que Él creó este planeta, lo hizo perfecto para que vivamos para siempre. Vino el enemigo, nos secuestró, nos mintió, se transformó en serpiente y es capaz de transformarse en cualquier cosa con tal de engañar. Y Adán y Eva escucharon ya no la voz de Dios, sino la voz de la serpiente, y entró la muerte, el dolor, sufrimiento, perdimos el hogar, perdimos la salud, perdimos la felicidad, perdimos todo, perdimos la vida eterna y quedamos separados de Dios porque el pecado separa al ser humano de Dios. Dios no puede existir con el pecado. Dios es un Dios justo y puro.
Jesús, viendo que estábamos perdidos, vino a esta tierra, al terreno que Adán y Eva le regalaron, se lo cedieron al enemigo que se considera el príncipe de este mundo, y vino a pagar la deuda de nuestra desobediencia. Murió en la cruz del Calvario, no tenía pecado, por eso resucitó al tercer día. Y dijo él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ascendió al cielo, hoy intercede por nosotros. Hoy escucha las oraciones del santuario celestial y hay todo un libro. El libro de Hebreos nos habla de lo que Jesús está haciendo ahora en el reino de los cielos. Pero pronto terminará la intercesión, pronto terminará el juicio, del cual dice la Escritura, habla con exactitud la fecha de comienzo y pronto ha de terminar. Y Jesús dirá, cada caso está decidido y vendrá por segunda vez a buscar a aquellos que se anotaron para estar con Él para siempre. Aquellos que hicieron de Jesús su abogado, su amigo, su guía, su salvador. Ahora Dios dice, son mis hijos, están anotados en el libro de la vida para vida eterna y vendrá como Rey de Reyes a llevarnos, a devolvernos todo lo que perdimos en el comienzo. Hermanos, este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de Jesús. ¿No crees que el diablo está trazando una estrategia de tratar de socavar y cambiar un poquito el plan de salvación o la historia del Evangelio? Él se especializa en mentir, es padre de mentira, dice el Apocalipsis. Pero eso vamos a ver, hermanos, que hay una pregunta, después de todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Hay una pregunta que dice el autor de Hebreos en Hebreos 2:3, que una pregunta que ni Dios mismo contesta. No hay respuesta para esta pregunta. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una pregunta que no tiene respuesta. Dios mismo queda en silencio. Pero vamos a ver algo interesante en esta oportunidad. Vamos a ver cómo el enemigo ha tratado de cambiar las cosas y hacer creer a la gente otra clase de evangelio, o recortar el evangelio. Y hoy está logrando a través de diferentes iglesias, denominaciones que toman parte del evangelio y no todo el evangelio, y él está tratando de hacer inútil el sacrificio, la cruz de Cristo, lo que hizo en la cruz del Calvario. Y aquí están dos métodos que el enemigo utiliza para hacer inútil la cruz de Cristo. Número 1, procurar justificarnos por las obras de la ley. Hermanos, dice la Escritura claramente, sabemos que el hombre, dice Gálatas 2:16, no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. ¿Creemos esto en esta noche? ¿Quién lo dice? Lo dice Dios en su palabra y Dios siempre dice la verdad. Porque, hermanos, si fuese solamente cumplir con los 10 mandamientos, todo lo que tenemos que hacer es un chequeo ahí de la lista, cumplo este y este y este y este y este, ya Dios tiene que salvarme. Pero no es por lo que yo haga, es por lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no es cierto? No es por mis obras, porque yo soy pecador, es por las obras de Jesús en la cruz del Calvario. Y yo tengo que aceptar por fe sus obras, su sacrificio en la cruz. Así que no es por guardar la ley que soy salvo. Y el diablo trata de llevar a la gente a un extremo, pero también quiere llevarlos al otro extremo. Y el otro extremo que utiliza es el siguiente: negar la vigencia de la ley de Dios. Y yo quiero ilustrar esto, hermanos, de una manera muy especial. Yo quiero ilustrar porque hay gente y hay lugares que se enseña que ya los 10 mandamientos no son más válidos. Ya terminaron la cruz, se acabaron, ya no hay que guardarlos más. ¿Has escuchado esto? Yo lo he escuchado vez tras vez. Pero vamos a permitir que Dios nos diga la verdad a través de su palabra. Y por este momento voy a pedir que 7 guías mayores vengan a ayudarme. Ellos son mis ayudantes en esta noche. ¿Le damos la bienvenida a los guías mayores? Bien, aliénense aquí al frente. Yo voy a caminar detrás de ustedes. Y aquí tenemos 7 jóvenes con su uniforme de guía mayor. Ubíquense un poquito, un paso a la izquierda, más al centro. Están muy a la izquierda, por favor. Un paso más a la izquierda. Pónganse hacia el centro. Están muy sobre la derecha. Ahí está. ¿Alcanzan a ver, mis hermanos, lo que dice cada cartel? ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Cada vez que yo ponga la mano en la cabeza de uno de ellos, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Comenzamos? No escucho.
Muy bien, ahora sí con más ganas, comenzamos. Por los siguientes 4 o 5 minutos vamos a hacer este ejercicio y ustedes me van a ayudar. Ahora vamos a la palabra de Dios para ver qué nos dice la palabra de Dios, qué es pecado. Porque aún en eso la gente se confunde, porque algunos piensan que pecado es solamente lo que hacemos, pero la palabra de Dios nos dice que pecado es nuestra naturaleza, es lo que somos, es nuestra naturaleza. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver ese versículo que dice 1 San Juan capítulo 3, 4. Tú lo sabes de memoria seguramente. Comenzamos, dice, todo el que comete pecado quebranta, ¿qué cosa? La ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Quién lo dice? Lo dice Dios en su palabra y Dios siempre dice la verdad. Así como cuando tú te pasas un semáforo en rojo o un stop, un señal de alto, es una infracción y por allí se te prenden unas luces azules y rojas, ¿verdad? Porque cometiste una infracción, es una infracción de tránsito. La Biblia dice que cuando infringimos la ley de Dios, dice, es pecado. Y hermanos, vamos a repasar, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando una persona infringe la ley, está cometiendo pecado. Por eso, él es infracción de la ley. Para eso vino, para salvarnos de él, que es infracción de la ley. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Para salvarnos. Él es nuestro Salvador, ¿no es cierto? ¿Salvarnos de qué? Del pecado, porque todos quebrantamos la ley. Por eso, las buenas nuevas de Él, de Cristo, son que volcó su para salvarnos de Él, que es infracción de la feliz la que tiene que anuncia las buenas nuevas de Él, de Cristo, que volcó su para salvarnos de Él, que es infracción de la. Muy bien, están haciendo muy bien hasta aquí. Mis amados, vamos a hacer algo ahora muy interesante. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, porque yo he escuchado tantas cosas por allí que a veces no cuadran y trato de decir, bueno, ¿cómo pongo en armonía lo que dice la Biblia con lo que escucho en ciertas predicaciones por televisión o por radio? De que ya no hay que guardar más la ley, que ya no, eso terminó en la cruz con Jesús. Y vamos a hacer exactamente lo que hace el mundo cristiano, la mayor parte del mundo cristiano, vamos a eliminar la ley. Pero antes vamos a ver unos versículos que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver 2 versículos, Romanos 4:15. Dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. El pecado no se atribuye cuando no hay ley. Pero vamos a hacer lo que nuestros amigos en muchos lugares hacen, vamos a eliminar la ley, así que en esta hora agradecemos a la señorita, hizo buen trabajo, ¿cuánto le agradecemos? Muy bien, eliminamos la ley, ya no existe más la ley. ¿Y qué dice la Biblia? Si no existe la ley, ¿hay pecado? Pues no sabemos lo que está bien y lo que está mal. Si tú no tuvieras leyes de tránsito aquí en Villahermosa, o allá en Houston, o allá en Washington, o allá en Los Ángeles, no sabrías lo que está bien y lo que está mal. Las leyes nos indican el terreno donde tenemos que, son como defensas al costado del camino, nos indican, mira, por aquí hay seguridad, si te sales, pues estás en infracción, estás en problema. Y la Biblia nos dice que si no hay ley, pues no hay pecado. Así que eliminamos la ley y de acuerdo a la Biblia entonces ya no existe más el pecado, porque eso es lo que dice la palabra de Dios en más de un lugar. Y le agradecemos al joven, muchísimas gracias, ya no hay más pecado. Y hermano, y si no hay pecado, ¿será necesaria la gracia del Señor? Porque la gracia, ¿qué es? Es el regalo inmerecido que Jesús vino a regalarnos la salvación. Estábamos en infracción y dice, hijo, hija, yo vengo a pagar por ti. Yo te regalo mi vida perfecta, te regalo el perdón. Pero resulta que ¿para qué la gracia si ya no hay pecado? Porque ya no hay ley. Entonces no es necesaria la gracia. ¿Ves tú? Gracias, agradecemos a la señorita. Y hermanos, y si no es necesaria la gracia, entonces ¿para qué vino Jesús a esta tierra? ¿No vino Jesús a salvarnos del pecado que es infracción de la ley? Jesús no tenía que haber venido.
Él vino aquí porque habíamos quebrantado la ley. Y usted dice, bueno, pero que los 10 mandamientos no existían. Hermanos, existiendo de la eternidad. Y vamos a ver en esta noche qué nos dice la Biblia en cuanto a eso. Pero si no hay pecado, ¿para qué vino Jesús? No es necesario buscar su gracia, ni es necesario su sacrificio, porque Él vino a salvarnos del pecado. Así que le agradecemos a este guía mayor, director de los guías mayores, por su ayuda. Ya no es necesario Jesús. Y hermanos, si Jesús no está, ¿qué evangelio tenemos que predicar? Porque el evangelio son las buenas nuevas, que Jesús vino a morir por nosotros, a perdonarnos, a salvarnos del pecado y a darnos la oportunidad de vivir para siempre. Entonces, ¿qué evangelio? No habría evangelio, ya no hay ley, ya no hay pecado. Le agradecemos al joven. Y hermanos, ¿qué hacemos los predicadores si no hay un evangelio que predicar? Cambiamos de negocio, ¿no es cierto? Cambiamos de profesión, nos dedicamos a otra cosa. Vamos a la iglesia y ahí tenemos un buen rato, hablamos de entretener a la gente y nada más, y juntamos la ofrenda y ya nos vamos. Hermanos, el predicador debe predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús, que hay perdón en Jesús, que hay salvación en Jesús. Pero resulta que no hay evangelio para predicar, porque no hay pecado, no es necesaria la gracia. Entonces, ¿qué hacemos los predicadores? Muchas gracias al joven. Y hermanos, ¿qué función tiene la iglesia? No tendría ninguna función, sería un club más que nos reunimos para, no sé, hablar de otras cosas. Entonces, no habría necesidad de iglesia. Agradecemos a la hermana. Y pregunto, mis amados, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Captas tú cuál es el problema? Ilustra esto más o menos algo para que tú sepas cuál es el peligro y en qué el diablo cómo nos ha estado mintiendo para tratar de socavar el gobierno de Dios, para que vivamos en el terreno de Él en pecado y nos perdamos cuando Jesús vino a salvarnos del pecado. Oh hermanos, las leyes están para proteger. Tal vez tú habrás visto en el periódico, en la televisión, cuando fue el primer ataque al Golfo. No había leyes, se acabaron las garantías individuales, ya no había más gobierno y la gente dijo, ahora sí no hay más ley, y se volcaron a las calles, a las oficinas públicas, y había personas como tomaron las fotos robando de los edificios públicos, muebles, nuevecitos. No había ley, no había orden, era un caos. Otras damas, como muestran la foto del internet, tomaron un carrito, quién sabe dónde lo sacaron, y fueron a una mueblería y se van sonriendo cargando sus sillones nuevos porque no había ley, no había orden, así que ellas felices porque era hora de renovar sus sillones. Pero otros dijeron, es hora de renovar nuestra alfombra, y allá fueron a un lugar de alfombra y entre varios cargaron, no había orden, era un caos. Todo el mundo tomaba lo que quería, pero otro fue más inteligente. Dice el periodista que tomó una foto, se fue al banco donde estaba lo bueno. Y allí saqueó el banco y metió en su bolsa, en su cartera, y se le iban cayendo los billetes. No había orden, era un caos. ¿Captas tú, hermano y hermana, cuál es la función de la ley? Mantener en orden a un país y mantener en orden el universo. Más allá de esa ley es infracción, es pecado. Así lo enseña la palabra de Dios. Jesús dio al pueblo de Israel en 2 tablas los 10 mandamientos. Éxodo 20, puedes repasarlo, y en Deuteronomio también. Ya están en 2 tablas. Primer mandamiento. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen. Luego, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, el más largo, dice, acuérdate. ¿Acuérdate de qué? Dios dice, acuérdate. Y el mandamiento que dice, acuérdate, es el que la gente más ha olvidado. Dios sabía que el mundo iba a ser engañado y la gente iba a tratar de olvidarse, porque el diablo es astuto en mentiras. Hermanos, yo quiero decirte algo. ¿Sabías tú que en este gran conflicto el diablo tiene ventajas sobre Jesús en este lado de la eternidad? Porque el diablo puede usar la verdad y puede usar la mentira y mezclarlas para engañar. Pero Jesús puede usar solamente la verdad. Y la verdad va a ser la que va a triunfar finalmente. Por eso, hermanos, nuestra única fuente, nuestro único fundamento seguro es ir a la palabra de Dios. No lo que me dijo mi pastor o lo que me dice, o aún lo que te pueda decir yo. Ve a la palabra de Dios.
Mira, si alguien me estuviese hablando tan claro como yo te estoy hablando a ti, yo iría a ver si lo que me están diciendo es verdad. Vea la palabra de Dios. Jesús siempre dice la verdad. Él nos indica el camino a seguir. Y mis hermanos, 10 mandamientos. Los primeros 4 hablan mucho acerca de adoración. Y recuerda que el diablo quiso ser adorado y quiso tomar el trono de Dios por la fuerza. Los primeros 4 hablan de nuestra relación con Dios, el amor a Dios. Y los últimos 6, nuestra relación con nuestros prójimos. Honrar al padre y la madre, no mentir, no robar, no matar, no decir mentiras. Nuestra relación vertical, nuestra relación horizontal. Por eso dijo Jesús que en esto se basa toda la ley, en amar a Dios y amar al prójimo. Los primeros 4 hablan del amor a Dios, los últimos 6 del amor al prójimo. Sí, mis amados, yo me atrevo a decir que es la parte más sagrada de las Escrituras, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios mismo no confía en ningún ser humano. Él mismo con su mano, con su dedo sobre tablas de piedra alisaditas que le pidió a Moisés que las prepare, escribió, no sé cómo rayos láser iban saliendo de sus dedos y dejó grabado los 10 mandamientos, dando así carácter sagrado a los mandamientos, diciendo, esto viene de mi propia mano, es lo que mantiene el universo seguro. Dice Éxodo 31, 18, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Sí? Mis amados, ahora vamos a un versículo que nos llama la atención. Porque yo sé que hay algunos versículos que se prestan a veces para sacarlos del contexto y darle otra interpretación. Vamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículos 14. Romanos 6, 14. Tal vez tú lo sabes de memoria. Romanos 6, 14. ¿Qué nos dice Romanos 6, 14? Lo voy a leer aquí en la palabra de Dios. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y usted dice, ahí está pastor, este versículo dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero mira lo que dice el versículo siguiente. Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El apóstol dice, en ninguna manera. Hermanos, yo quiero explicar esta noche y me quiero hacer bastante vulnerable. ¿Qué es estar bajo la ley? ¿Qué es estar bajo la gracia? Vamos a ver esto. Y te voy a contar algo que me ocurrió cuando vivía en el sur de Texas. Y allí vivía en el valle del Río Grande por unos, y algunos de ustedes conocerán, en el área de McAllen, en el área de todo el valle del Río Grande. Viví como 11 años y me tocaba ir todos los meses a una junta cerca de Dallas de nuestra iglesia administrativa, y así estuve por 15 años viajando todos los meses. Un viaje largo, 510 millas de ida, como 800 kilómetros de ida. Así que yo llevaba mi buena colección de cassettes. En ese tiempo había cassettes, no existía tal cosa como CDs, y con sermones, con música. Y me compré un carrito de esos que tienen el motorcito atrás, de esos que apenas uno toca así, ¡zum!, salen volados. Pero no lo compré para correr mucho, era solamente para llegar un poquito antes, ¿verdad? Y hermanos, yo iba escuchando los sermones y claro, en ese tiempo la velocidad 55 millas por hora, son 80 y pico de kilómetros, y por ahí yo iba mirando el velocímetro, pero ahí iba a estar entusiasmado escuchando el sermón, que no me fijaba la velocidad que iba. Y cuando terminaba esa junta, venía ya esa tarde a la puesta del sol, en esa tremenda carretera, la ruta número 37, antes de dividirse, la 35, perdón, cuando se dividía la ruta 37. Ya el sol ocultándose, una carretera de 3, 4 carriles, ni un vehículo en la calle. Y yo iba, hermano, ya parecía que iba flotando en las nubes, escuchando esa música celestial. Qué hermoso, pero no me di cuenta de la velocidad que iba. Y cuando en una curva, ligera curva, detrás de un árbol, detrás de unos arbustos por allí, veo que había una patrulla, un highway patrol, y de repente cuando lo veo largué el acelerador y dice, ¡ay, qué barbaridad! La velocidad que voy, me van a llevar preso, me quitan la licencia, aquí estoy perdido, y veo que esas luces se encendieron. Y digo, aquí sí, ya
Ya voy a salir en las noticias. ¡Qué vergüenza!, pensé yo. ¿Y qué va a pasar? Yo ya me sentía el peor de los criminales. Había infringido una ley. Iba muy por encima de la velocidad. Y hermanos, me hice a un ladito de la ruta porque sabía lo que me esperaba. Pero cuando veo que esas luces se acercan y de repente ¡zum!, pasaron de largo y dice, ¡ay, qué bueno!, pensé, se arrepintió. Pero me duró muy poco. Porque varios kilómetros más adelante, allí estaba el mismo oficial de tránsito de carreteras, el Highway Patrol, con su uniforme, las luces encendidas, había detenido otro carro que iba tan rápido como yo, que iba allá adelante, y ahora me hacía así. Ahora, cuando tú ves un oficial de tránsito diciéndote ya, detente y hazte a un lado, hermano, no te queda otra opción. Yo enseguida supe que estaba bajo la ley. Estaba bajo todo el peso y la condenación de la ley. Y me dijo, estaciónese ahí más o menos unos 30 metros donde estaba el otro carro. Y yo tratando de escuchar porque salió el otro, antes había que salir del vehículo, ahora hay que quedarse. Y yo escuchando a ver qué le decía porque sabía lo que después venía para mí. Y el señor empezó a gesticular, el otro a decir, ay hombre, no lo hagas enojar porque después me toca a mí, pensaba yo. Y finalmente le dio que firme ahí la receta, ¿verdad? La papeleta, hace que le dan el papel y firma y le tira así encima del motor del carro. Y yo, ay, por favor, trátalo bien porque después venía enojado para mí. Y se fue ese chofer. Le dio una tremenda multa, evidentemente. Digo, señor, ayúdame. Viene el oficial y me dice, bueno, dígame una buena razón por la cual iba manejando a la velocidad que iba. Digo, oficial, yo no tengo ninguna buena razón. ¿Y entonces qué vamos a hacer?, me dice. Oficial, yo no sé qué piensa hacer usted, pero yo le pido misericordia, le dije. ¿Misericordia?, me dice. ¿Pero por qué voy a tener misericordia con usted cuando no tuve con el otro que iba tan rápido como usted? Y yo me salió del alma y dije, tal vez el otro no le pidió misericordia, yo se lo estoy pidiendo, le dije. Y me pidió los papeles, empezó a revisar todo. Y entonces me dijo, suba conmigo a la patrulla. Hermano, yo no quería subir. Yo pensé que ya me llevaban allá a la pena capital. Digo, ya, estoy perdido. Yo no quería subir, pero yo estaba bajo la ley. Había quebrantado una ley. Y le dice, y cuando estaba dentro del vehículo me dice, ¿me quiere decir usted que nunca ha tenido una infracción de tránsito en su vida? Oficial, yo no le puedo asegurar eso. Todo lo que puedo asegurar es que no quería ir corriendo a la velocidad que iba. Y entonces mientras llenaba allí el papel y demás, le digo, oficial, usted y yo estamos en el mismo trabajo, ¿sabe? Yo le predico a los miembros de mi iglesia que no quebranten la ley. Y sabe, y usted trabaja también con la ley, solamente que yo les predico antes que quebranten la ley y usted los agarra después que la quebrantan. Usted está tratando de chantajearme, me dice. No, oficial, simplemente firme aquí. Hermano, yo no quería firmar. Me parecía ya la pena de muerte. Firme aquí. Y cerré los ojos, hermanos. Y la razón dice que le hago subir al carro es porque viene otro amigo, otra patrulla a auxiliarme porque sabe que detuve 2 carros y miro para atrás y ahí estaba la otra patrulla. Y dice, yo no quiero que escuchen esto. Y ahora abro un ojo, hermanos, con mucha dificultad y veo que decía warning, advertencia. ¡Ay! Dije, me perdonó. Lo firmé lo más rápido que pude antes que se arrepienta. Y hermano, era casi mi amigo ahora el oficial. Y le dije, gracias, oficial. Y salí del carro lo más rápido pude de la patrulla. Y dije, no tan rápido, me dice, no tan rápido. Y cuando iba subiendo al carro, dice, Costa, me dice, quiero que sepa que usted me promete que no va a correr por encima del límite por velocidad. Oficial, se lo prometo. I won't let you down. Le dije, no lo voy a dejar mal. Así que se lo prometo. Y me dice con una sonrisa, recuerde que voy a dar su número de placa, el color de su carro, toda su información a todos los otros oficiales que están en los 350 millas que le queda hasta su casa. Y si usted se pasa 1 milla por encima de la velocidad, le voy a pedir que le pongan mi multa y la de ellos también. Oficial, cuente conmigo. Y hermanos, ahora yo estaba perdonado. Ya no estaba más bajo la ley, estaba bajo la gracia. Había cometido una tremenda infracción, pero el oficial me perdonó. Y ahora estaba libre. Y tú piensas que ahora que yo estaba libre, digo, ahora sí me voy, ahora sí, ¡zum! Iba a 90 millas. Ay, ya dije la velocidad. No, hermanos, iba más cuidadoso mirando el velocímetro más que la ruta y me iba saliendo porque no quería pasar. El susto me duró 3 meses más o menos. Hermanos, capta tú lo que estar bajo la ley
y lo que está bajo la gracia? Tú y yo cuando vinimos a este mundo, y tú, hermano querido televidente, tú que estás escuchando, todos somos pecadores, infringimos, somos pecadores, merecemos la muerte. Y Jesús dijo, yo te perdono, yo te doy mi gracia. Ya no vivas más en el terreno enemigo, en infracción. Vive ahora dentro del terreno de la obediencia. Demuestra que me amas. Por eso dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no es cierto? Oh, mis amados, hay tanta mala interpretación por sacar versículos aislados. Sí, la ley de Dios nos habla de su justicia. La gracia nos habla de su amor. Y en la cruz del Calvario el Señor mostró su justicia y mostró su gracia. El problema está que muchos confunden los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios con las leyes dadas a Moisés, que Moisés escribió en un libro y las colocó al lado del arca, y los 10 mandamientos fueron colocados dentro del arca, dentro de ese cofre sagrado. Y algunos, porque no estudian el Antiguo Testamento, no entienden el Nuevo. ¿Sabías tú que hay libros enteros? Por ejemplo, el libro Apocalipsis, 75% del libro es tomado del Antiguo Testamento. Por eso hay que estudiar toda la Biblia. Y cuando Jesús dijo escudriñar las Escrituras, todo lo que existía en sus días era el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, con más razón tenemos que investigar ambos libros, porque el Antiguo Testamento nos habla de la promesa y el Nuevo del cumplimiento, y se complementan. Y lo que quedó clavado en la cruz, hermanos, no fue la ley de Dios, sino fue mi culpa, mis pecados, que Jesús me perdonó y me hizo libre para que yo ya no viva en el terreno enemigo, sino que viva en la obediencia a su palabra, en la obediencia a su ley, no en pecado, que es la infracción de la ley. Oh, y en la cruz, por eso dice el salmista que la justicia y el amor se besaron, se encontraron, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue la posición de Jesús en cuanto a la ley? Si somos cristianos tenemos que seguir lo que dice Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué dice San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18? Sé que algunos saben de memoria, y yo he memorizado estos versículos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que mientras dure el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y hermano, mientras tú estés pisando la tierra, mientras tú mires el cielo, todavía hay una ley de Dios que sigue vigente, porque Jesús no cambia. Jesús no cambia. Lo que terminó en la cruz del Calvario fueron los sacrificios y reglamentos de sacrificio de corderitos, de ciertas ofrendas especiales, las leyes de Moisés que apuntaban al Cordero de Dios. Por eso hoy nos sacrificamos corderitos, pero los 10 mandamientos siguen por la eternidad. Porque, hermanos, si matar, robar está mal, quiere decir que todavía hay una ley que nos indica lo que está bien y lo que está mal, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Yo los veo muy callados y a veces me preocupa. Algunos ya están orando por mí, me están diciendo que sí todo lo que digo, ¿eh? Yo sé que hace calor, hermanos, y todavía no he empezado a hablar del infierno, ¿eh? Otros ya ni dicen amén para no despertar al vecino. Pero mira, hermanos, escucha. Esto es algo muy importante. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay muchos que dicen amar a Jesús, pero que no les hablen de la ley de Dios. Hermanos, hay un pueblo que ama tanto a Jesús que es capaz de obedecerle. Y Jesús está grabando esos principios en sus mentes y en sus corazones. ¿Sabes tú que si hay alguien que quiere eliminar los 10 mandamientos va a tener un serio problema? Es imposible, porque el original está junto al trono de Dios. Nadie puede eliminar lo que es de Dios. Y si alguien quiere eliminar los 10 mandamientos, va a intentarlo. ¿Sabes tú, hermanos, que con nosotros con una moneda, no traje ninguna acá, pero con una moneda tú puedes tapar el sol, ¿no es cierto? Tú la pones cerca del ojo y tapas el sol. O si quieres algo más grande, usa el sombrero. Para eso usamos el sombrero, ¿no es cierto? Para tapar el sol. Pero ¿estamos tapando el sol en realidad? El sol sigue brillando, y mucho más aquí en Tabasco, aquí brilla en serio. Hermanos, tú puedes esconder y decir esto sí, esto no, pero la ley de Dios seguirá por la eternidad, porque Dios es el mismo ayer y por los siglos. Y si alguien quiere cambiarla, tendrá que hacerse un viajecito hasta donde está el trono de Dios, y le va a costar bastante. Apenas con nuestros vehículos espaciales llegamos a Marte, al otro planeta, y se nos acaban las baterías, y se acabó el viaje. Pero llegar al trono de Dios, y ahora, segundo lugar, va a tener que remover a los 2 ángeles más poderosos que están junto al trono de Dios,
que son los guardianes, los querubines protectores. Y adivina quién era uno de ellos: Lucifer. Y él sabe la importancia que hay junto al trono de Dios, la ley de Dios, y él quiere socavar esa ley porque quiere que vivamos en desobediencia, en pecado, que el sacrificio de Jesús no sea válido para nosotros. Va a tener que mover los dos ángeles más poderosos y le va a costar. Y en tercer lugar, va a tener que quitar a Dios de su trono, porque dice la Escritura que los 10 mandamientos, su ley, es el asiento de su trono, o el propiciatorio, o el, como dice en inglés, the mercy seat, o el trono de misericordia. No, hermanos, nadie puede cambiar. Pero la Escritura decía siglos atrás que vendría un poder en el nombre de Dios que trataría de cambiar los tiempos y la ley. Lo dice el libro de Daniel. Y a Daniel se le mostró esto en visión porque Dios conoce el futuro. Y vino un poder en el nombre de Dios en una época que trató de cambiar la ley de Dios y especialmente el factor tiempo de la ley de Dios. ¿Y cuál es el factor tiempo de la ley de Dios? El sábado. Y este es uno de los pilares de la fe que en esta serie ha de ser presentada. Oh, hermanos, el enemigo está socavando, está detrás de todo el engaño y todavía ha hecho creer a muchas personas que así es. El diablo está interesado en que tú y yo pisoteemos la ley de Dios, que quebrantemos los 10 mandamientos, que vivamos en pecado, que vivamos en infracción, cuando Jesús vino a salvarnos del pecado. Pregunto, mis amados, pregunto a ti, querido televidente, ¿te imaginas lo que sería esta ciudad de Villahermosa hoy, en este día, si todos guardasen los 10 mandamientos? ¿Te imaginas el paraíso que sería esta ciudad? Que nadie robara, que nadie mintiera, no tenías que ponerle alarma a los vehículos ni cerradura a tus puertas. Si nadie mintiera, ¿te imaginas qué paraíso sería esto? Si nadie cometiera adulterio, estoy seguro que se acabarían las novelas, ¿verdad? Si nadie se envidiara, si todos adoraran a Dios en el día que el Señor dice acuérdate, si nadie codiciara, si los padres amaran a sus hijos y sus hijos a los padres, ¿te imaginas, hermanos, qué paraíso sería esto? Y eso es lo que Dios se propone, crear un mundo donde su ley ha de traernos seguridad, paz, armonía y felicidad. Y Dios está llamando a un pueblo en todo el mundo para que tengan armonía en esa ley. No porque esa ley salva, el que salva es Jesús, sino esa ley está para proteger a aquellos que Jesús ha salvado. Mis amados, yo me pregunto qué excusa tendrán muchos ministros y muchas personas que enseñan que la ley ya no hay que guardarla más, cuando la Biblia es bien clara. La palabra de Dios es clara que la ley de Dios ha de ser la norma por la cual el mundo entero ha de ser juzgado. Esa es la ley, y si hay un abogado aquí presente sabe muy bien la importancia de las leyes. Si no hay ley hay caos. ¿Sobre qué se va a jugar una persona si no hay ley? Los 10 mandamientos. Y hermanos, esto va para cristianos y no cristianos. Cada persona que ha venido a este mundo ha de ser juzgada por los 10 mandamientos. Por eso tú y yo tenemos que valernos de un buen abogado, alguien que nunca ha perdido un caso, Cristo Jesús, el legislador, el que murió por nosotros, nuestro abogado. Hoy pronto será el juez y tú y yo tenemos que hacer de nuestro abogado, y eso es lo que dice el libro de Hebreos. Oh, mis amados, el enemigo siempre nos hace pensar que lo que está del otro lado es mejor. Siempre el zacate del vecino es más lindo, ¿verdad? Tú ves los animales comiendo en su campo, tienen buen pasto, pero tienen que meter la cabeza al otro lado del cerco porque parece que allá está más verdecito el zacate, el pasto. Oh, la casa del vecino es mejor que la mía. Oh, si yo tuviese la esposa del vecino, o la troca, o la camioneta. Ay, siempre no sé pensar que lo que está allá es mejor. Él fue el primero en saltar el cerco, después le invitó a Adán, a Eva y a Adán, y así a cada uno de nosotros. Y Jesús vino a colocarnos dentro del cerco que hay paz y felicidad. Ahora, ¿qué nos dice Dios acerca del que dice conocerle y no guarda la ley? Yo estaba predicando en un lugar un poco más grande que este, y viene una hermana y me dice, a la salida estaba un poquito así media molesta, y me dice, pastorcito, ¿qué piensa de mí si no guardo los 10 mandamientos? Yo dije, mira hermana, con todo respeto, lo que piensa usted, ganas no me falta decirle, pero el apóstol San Juan es más valiente que yo. Así que lea lo que dice 1 Juan 2:4. Y enseguida buscó 1 Juan 2:4. ¿Y qué dice 1 Juan 2:4? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y dije, hermana, con todo respeto, mire, enójese con San Juan, que es más valiente que yo, pero no se enoje conmigo. Pero es bien clarito. Hay tanta gente que dice amar a Jesús, hablan de Jesús, predican a Jesús, se emocionan, cantan a Jesús. Oh, hermanos, pero no les hablen de obedecer a Jesús. Me pregunto cómo ve Dios todo eso. Hermanos, la Biblia es clara, no te engañes. Esto lo dice Dios en su palabra, no te estoy inventando yo. Cree lo que Jesús dice. Y yo te desafío que tú vayas, hermano. Y más quiero decir esto. Hay gente que anda buscando cuál será la iglesia, la verdadera iglesia, anda de iglesia en iglesia y pasan la vida buscando esta iglesia que es la más grande. Hermanos, ese camino no es el más seguro para encontrar la verdad. Si tú quieres saber cuál es el camino del Señor, si quieres saber cuál es la iglesia, ve en primer lugar a la palabra de Dios. Porque aquí está toda la verdad. Y entonces comienza ahora a buscar una iglesia que sigue toda la palabra de Dios, no parte de la verdad. Y esto es uno de los pilares de la fe que Dios ha puesto, que es la prueba realmente de que amamos a Dios si guardamos sus mandamientos. Y algunos dicen, ¿para qué sirven los 10 mandamientos? Hermanos, los mandamientos nos salvan. Dice la Escritura en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ¿no es cierto? Sino que ya por la ley se conoce ¿qué cosa? El pecado. La ley es un espejo, nos muestra lo que está bien y que está mal. Pero a veces no nos gusta lo que vemos en el espejo, ¿no es cierto? A veces nos miramos al espejo y no nos gusta lo que vemos. El otro día me miré al espejo, hermano, me asusté, pensé que estaba viendo a mi abuelo ya. Pues ya empiezan a salir aquí, ¿verdad? ¿Cómo les llaman eso? No, hermano, no diga arruga. Me dijeron, diga líneas de expresión, me dijeron. La misma cosa con diferente nombre, porque más cremas que te pongas siguen saliendo igual, ¿no es cierto? Te planchas de un lado y te desplanchas de otro, pero hermanos, se acerca el día cuando se acabarán las líneas de expresión y las arrugas, cuando venga Jesús. Y sabes, se conoce y el espejo nos muestra cómo estamos. Cuenta que un aborigen en cierto país, allá por Papúa Nueva Guinea, nunca había visto un espejo en su vida. Y esta dama, imagínate cómo andaba con sus cabellos, ¿verdad? Nunca había visto un espejo en su vida. Y un día caminando por un sendero fuera de la aldea, encuentra un espejo hecho pedazos. Dice, qué raro, y tomó el pedazo más grande del espejo y miró y se asustó. Dice, con razón te han botado al costado del camino si eres tan feo, dice. No le gustó lo que vio. Y sabes que a veces cuando comparamos con la ley de Dios no nos gusta lo que vemos. A veces robamos, a veces mentimos, a veces estamos obedeciendo, guardando otro día que el Señor dice, no, acuérdate, este es el día. O tal vez estamos envidiando y el espejo me muestra cómo estoy. No hace nada por mí, simplemente me muestra cómo estoy. Entonces yo voy en dirección a aquel que sí tiene la solución, Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, la ley ha sido nuestro guía que nos conduce a Cristo. Oh, hermanos, los mandamientos nos salvan. Los mandamientos protegen lo que Jesucristo ha salvado. Es un cerco. Y cuando una familia decide guardarlos, Cristo está en ese hogar trayendo paz, trayendo armonía, trayendo felicidad, porque ya no están en el terreno del enemigo, sino en el terreno del paz, del perdón, el terreno de la obediencia. Oh sí, el diablo está enojado. Dice la Escritura que el dragón, la serpiente antigua, se llenó de ira, dice Apocalipsis 12:17, contra la mujer, símbolo de la iglesia. Y dice que se fue a hacer guerra contra el resto, contra un grupito de la iglesia en general, la iglesia cristiana. ¿Y quiénes son? Oh, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué está enojado el diablo? Porque quiere que tú vivas en desobediencia, quebrantando la ley y te pierdas para siempre. Cuando Jesús murió para que vivamos para siempre. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos que el deseo de Jesús es colocar sus leyes en la mente y en nuestros corazones. Grabarlas, porque si hemos de vivir en el bendito país cuando Él venga, esas serán las leyes que durarán por toda la eternidad. Por eso Jesús tendrá un pueblo. Dice, aquí están ellos, tienen paciencia. ¿Quiénes son, Señor? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Creen en Jesús, predican a Jesús, alaban a Jesús, anuncian a Jesús, pero también obedecen a Jesús.
2 características de la iglesia justo antes del regreso de Jesús. Y tú tienes que buscar ese pueblo. El Señor no dice el nombre de la iglesia, pero presenta estas características. Ese es mi pueblo, dice el Señor. Yo voy a buscar a mis hijos que me aman tanto, que son capaces de obedecerme y quiero concederles la eternidad. Hoy, hermano, Jesús nos dice, hijo, hija, aquí está mi palabra. ¿Qué vas a hacer? Hermano, yo he tratado de hablarte lo más claro posible. Y podríamos mencionar muchos textos bíblicos más. Pero Jesús dijo, aquel que oye mi palabra y la guarda, está edificando sobre la roca, y cuando vengan los momentos difíciles, su edificio permanecerá para siempre. Pregunto, ¿crees en Cristo en esta tarde? ¿Amas a Cristo? ¿Quieres vivir con Jesús para siempre? ¿Estás dispuesto a obedecerle? Entonces ponte de pie y dile, Señor, aquí estoy. Ponte de pie. Ponte de pie y vamos a orar. Y así como estamos de pie, que el Señor nos encuentre de pie cuando venga por segunda vez. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu ley de amor que nos protege del pecado. No nos salva, el que nos salva es Cristo Jesús. Pero esta ley nos protege. Ayúdanos a ser obedientes. Queremos amarte y demostrar que te amamos siendo obedientes. Bendícenos, perdona nuestro pasado y ayúdanos a serte fieles desde ahora y para siempre. Y todos decimos amén, amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nuestra salvación. Así te suplicamos que todos los oyentes reciban este mensaje. Y hemos de compartirlo con todos los televidentes, rogándote que también se extienda tu bendición a cada uno de ellos. Amén. Y que, oh Dios, tu iglesia siga mirando hacia el cielo, con fe y con esperanza, porque anhelamos ver a nuestro amado Salvador cuando vuelva por segunda vez. Rogamos pues que tú estés aquí en este santo lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. El orador durante este mensaje será el pastor Robert Costa, director y orador del ministerio Está Escrito. El tema de esta ocasión es la ley de Dios. Antes de que el pastor Costa presente el mensaje de la palabra de Dios, vamos a tener la participación de el coro de marimbas y guitarra, Melodías de Esperanza. Les pedimos nuevamente, preparen sus mentes, sus Biblias y algo con qué escribir para continuar estudiando la palabra de Dios. No considere esto el último estudio acerca de la ley de Dios, pero algo que le va a ayudar a fortalecer su entendimiento de este gran tema de la palabra de Dios, y también un tema que le va a acercar a Cristo Jesús. Los dejamos con esta linda melodía, Mi Tributo.
los habitantes de nuestra asociación, de nuestra ciudad, conozcan este evangelio. Amén, gloria a Dios. Aquí tenemos un lindo grupo de personas y algunos de ellos están sonriendo. Otros más acaban de sonreír, gracias a Dios. Tenemos algo maravilloso que compartir con ustedes y esperamos que al salir de este lugar tengan otra razón por qué tener gozo en su corazón, porque Cristo es el fundamento de fundamentos. Todos los mensajes tienen base Cristo Jesús. Estamos hablando de fundamentos de la fe. 28 temas de la palabra de Dios que son principios eternos de las Santas Escrituras. Y parte de la programación, pastor, ha sido música. En breve vamos a escuchar por primera vez durante esta campaña evangelística el grupo de marimbas y también guitarra. Se llama Melodías de Esperanza y vienen de la iglesia Tacotalpa. ¿Cómo es? Tacotalpa. Tacotalpa. Muy bien. Muy cercanos aquí a Villahermosa. Estoy aprendiendo los nombres de las ciudades todavía. Número 2, la iglesia número 2. Antes de eso vamos a pedirle al pastor García que nos dirija en oración para comenzar bien este programa. Pastor, si por favor nos dirige en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta hora invocamos tu santo nombre y pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Hemos de estudiar las Sagradas Escrituras y así rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe y que podamos encontrar esa verdad que tiene grandes implicaciones para nuestra vida. Muy bienvenidos nuevamente a la serie evangelística Fundamentos de la Fe, estudios de la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Me acompaña en esta ocasión el presidente de la Asociación de Tabasco, de Centro Tabasco, el pastor Eber García.
Gracias, pastor, por la oportunidad de colaborar con ustedes en la predicación del Evangelio. Gracias a Dios porque desde Villahermosa estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios y así deseamos que este mensaje llegue a todo el mundo y Amén. que sea para bendición de todas las personas que quieren conocer la palabra del Señor. Amén. Gracias, pastor. Usted es presidente de una asociación que aparentemente se está moviendo. ¿Cuántos miembros, para aquellos que no conocen, aproximadamente tienen en la asociación de Tabasco? Gracias a Dios tenemos en nuestra asociación alrededor de 16,000 miembros de nuestra Amén. iglesia. Amén. Y creemos que el Señor está trayendo muchas bendiciones a nuestra asociación. Específicamente nuestro territorio es la ciudad de Villahermosa y deseamos que